Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de 6 de las etapas de pensamiento económico a lo largo del tiempo. Nosotras somos pertenecientes al grupo séptimo A de Introducción a la Economía de la Universidad Militar Nueva Granada sede Campus. Mi compañera es Catherine Valeria Mateus y quien les habla Karen Viviana Pina Rodríguez. Para empezar, tenemos la época de la era antigua y la Edad Media. En esta época se tenía en cuenta que ese pensamiento económico era aportado por los griegos y posteriormente por la escuela escolástica. Entonces aquí la economía no se concebía como una ciencia, sino que se concebía como parte de la filosofía. Tenemos 5 autores totalmente relevantes y el primero de ellos es el que cree que debe haber habilidad, orden y división del trabajo, y este autor es Jenofonte. Después tenemos a Platón, que piensa que existe un estado óptimo y que la usura es antiética. Tenemos también a Aristóteles, que él lo que expresa es que el patriarca busca la felicidad y hace una diferenciación entre justicia distributiva y justicia correctiva. Tenemos también a Alberto Magno, que él hace parte de la escuela escolástica y ellos son los precursores de los griegos, y lo que hacen es que habla de la existencia de un orden natural y un orden económico. Y por último tenemos a Santo Tomás de Aquino, que nos hablan de un orden natural de acuerdo con la creación de Dios. Respecto a la economía preclásica, pues acá nos indica que inicia en el siglo XVI, pero que esta toma fuerza en el siglo XVII. Pues la economía preclásica fue un punto fundamental para la formación de los mercados y el posterior nacimiento a la ciencia económica. El aporte más importante del mercantilismo a este pensamiento económico fue el conjunto de ideas que interpretaron pues ese proceso de construcción de los mercados, ayudando a la identidad de la nación y fortaleciendo internamente pues los mismos. Entonces hay un autor, el cual es el creador de la contabilidad moderna, y este hace referencia a Colbert. Un segundo autor, el cual nos indica el crecimiento de la riqueza nacional, y este hace referencia a Thomas More. Un tercer autor, el cual nos habla de esa teoría del dinero y del valor, y este hace referencia a William Petty. Un cuarto autor que nos habla de una fábula de las abejas, y este hace referencia a Mandeville. Un quinto autor, el cual nos habla de pues, la no intervención de los estados en la economía, y este es Cantillon. Y por último, un autor que nos habla acerca del mecanismo, el precio y el flujo monetario, y este último hace referencia a David Hume. Para seguir tenemos la economía clásica. Esta escuela pues se resume y se sistematiza en la economía con miras a que esa economía sea abierta, y eso se da gracias a la revolución industrial. Entonces, ¿eso qué pasa? Que la economía ya no es agrícola, sino que se va a ver un poco mecanizada. Entonces aquí tenemos también 5 autores que revelan 5 de sus ideas más importantes. Entonces, inicialmente tenemos a Adam Smith, y él lo que nos va a hablar es de la mano invisible y de las fuentes de valor. Entonces nos va a hablar del capital trabajo, el capital fijo, la distribución de renta, como un mundo egoísta y competitivo pues asegura el bienestar. Seguido de esto tenemos a Jeremy Bentham y a John Stuart Mill, que ellos van a hablar de la teoría utilitarista. Sin embargo, pues la teoría utilitarista cuantitativa va a estar representada por Jeremy Bentham, y la teoría utilitarista cualitativa va a estar representada por Mill. Ellos son precursores. Mill es precursor de Bentham, sin embargo, pues la diferenciación es la teoría utilitarista cuantitativa y cualitativa. Tenemos como cuarto autor a Malthus, y Malthus lo que va a hacer es que va a decir que la población crece más rápido que la producción de alimentos. Entonces él va a hablar de una serie de arreglos frente a la natalidad, la mortalidad, y por último tenemos el quinto autor, que es Ricardo. David Ricardo pues es uno de los autores que habla de la teoría de valor de comercio exterior y además de las finanzas públicas. Entonces habla de teorías de ventajas. Respecto a la cuarta etapa, que es de los neoclásicos y de los neorricardianos, pues en esta etapa la economía neoclásica basa su estudio en el desarrollo de las preferencias como tal del individuo y en la subjetividad de la economía, alejando a la economía de lo político y pues acercándola, llevándola más allá a lo matemático.
Respecto a la economía neorricardiana, pues esta surge como una reacción al tratamiento que los marginalistas le daban a la herencia ricardiana. Entonces, respecto a sus autores, tenemos un autor el cual pues nos habla del modelo de economía liberal y en competencia, y este hace referencia a Gossen. Pues de este autor también se habla de hacer referencia a esas leyes de Gossen. Un segundo autor, el cual nos hace referencia a ese uso de las matemáticas y de la estadística, y este es el señor Stanley Jevons. Un tercer autor que nos habla de la teoría subjetiva del valor, y es el señor Walras. Un cuarto autor que nos habla del método de estudio económico, también un estudio del dinero y de la economía pura, y este es Menger. Un quinto autor, pues el cual hace un uso de unos gráficos tanto para la oferta, la demanda y el equilibrio, es Marshall. También nos habla de un sexto autor, el cual nos indica que hay que volver a la política económica como lo hacían los clásicos, y este es Rafa. Por último, el autor que nos trae esta etapa pues nos indica un sistema paralelo, pues para los precios de producción, y es Facinetti. Seguido a esto tenemos los mercados imperfectos del keynesianismo y la economía de desarrollo. Entonces, este mercado lo que va a hacer es que va a unir todos los anteriores, y entonces se va a basar en lo clásico, en lo neoclásico, en la libertad de comercio y en la modelación abstracta. Entonces tenemos a 5 autores nuevamente. Entonces el primero de ellos es Alexander Hamilton, y él lo que habla es de la regulación del comercio internacional con aranceles. Entonces, ¿qué pasaba? El libre comercio pues no era un buen estímulo para la industria local, entonces era necesario implementar aranceles y prohibir importaciones que tuvieran alto valor agregado. Después tenemos a Simón Bolívar, que nos va a hablar de la no esclavitud. Entonces él lo que va a hacer es eliminar los pagos en especie y permitir que fueran en salario, realizando así pues una reforma agraria para la propiedad de la tierra. Como tercer autor tenemos a Friedrich List, que lo que va a hablar es de no una economía cosmopolítica, pero sí de una economía política, porque los países que se desarrollan con apoyo a políticas de protección de industria y agro pues llegan al triunfo. Como cuarto autor tenemos a Anthony Agustín, que él nos va a hablar de la introducción de funciones económicas para materializar tanto la oferta como la demanda. Y por último tenemos a John Maynard Keynes, que nos va a hablar de ese análisis de las causas de la prolongada recesión económica que se dio durante los años 30. Entonces él va a hablar que cae la inversión y aumenta el ahorro no invertido. Entonces habla también de el dinero como unidad de medida y como medio de cambio. Respecto a la última etapa, hace alusión pues al socialismo. Este se da en el siglo XIX, y bueno, pues sí, surge a comienzos de ese siglo XIX. Entonces se habla de que este surge como una reacción a la injusticia, pues que significaba el incremento de la capacidad de producción. Pues también se habla de que en los países industrializados avanzó un modelo particular del socialismo, que fue la socialdemocracia, que implicó una gran expansión de la seguridad social y el mejoramiento pues, de las oportunidades a través de la educación. Entonces, aquí tenemos 5 autores. Uno nos habla de que él clasificó la sociedad con relación al trabajo. Este hace referencia al autor Saint-Simon. Un segundo autor, el cual pues, nos hace referencia a que pues, la vida y el trabajo eran asignados de acuerdo pues, a su talento. Y pues este es Charles Fourier. Un tercer autor, el cual pues, es el fundador del movimiento cooperativo, y pues este autor es Robert Owen. Un cuarto autor pues, que nos habla que adelantó la reforma agraria, y pues digamos que fue el primero en incorporar la política del Estado al tema ambiental, y pues este fue Simón Bolívar. Y un último autor, pues quien identificó las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, el cual fue Karl Marx. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.